Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Les informo que la sesión de hoy será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que nosotros consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización y consentimiento para ser incluidos en dichas grabaciones. Les informo que la sesión del día de hoy está dirigida por Diego, es analista, senior de investigación y desarrollo. Hola, buenas tardes. Ya les comparto pantalla para ver la presentación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, bueno, entonces la capacitación del día de hoy está relacionada al tema de exposición crediticia, que pues de hecho este tema viene de la circular de la Superintendencia Financiera. Entonces, ¿por qué nosotros desde Prezi estamos pues haciendo una capacitación sobre este tema? La razón es porque pues desde el año pasado nosotros empezamos a ofrecer el servicio de cálculo pues para el tema de exposición crediticia. Entonces pues nosotros para ofrecer ese servicio pues nos dimos a la tarea de leer la norma, entender muy bien todos los detalles pues para poder hacer este cálculo digamos que de la manera correcta. Posteriormente a esto pues nosotros ya habíamos estado generando los factores de volatilidad que se usan en exposición crediticia. Ya desde hace varios años, si no me equivoco, desde el 2020, pues generamos los factores de volatilidad. Sin embargo, el tema puntualmente, el cálculo de la exposición crediticia lo empezamos digamos que a calcular desde el año pasado. Entonces, un poco el contenido de esta presentación es pues un poco el contexto que igual ya lo estoy dando. Pues vamos a hablar de la exposición crediticia y pues de los factores de volatilidad que nosotros calculamos. El contexto, como les comentaba, pues es el capítulo 18 de la circular básica contable y financiera de la Superintendencia Financiera, específicamente el anexo 3 que habla del cálculo de la exposición crediticia para operaciones con instrumentos derivados. ¿Soy solo yo? No lo escucho. De acuerdo. Al Se congeló parecer la se cayó la exposición. llamada. Sí. Se congeló la exposición. Permítame un momento, Diego tuvo problemas de conexión, ya lo va a solucionar. Qué pena, se me cayó el internet en un momento. Hay problemas acá de conexión, pero ya volví. Listo. Entonces, continuando, estaba hablando sobre el contexto antes de que se me cayera la llamada.
Entonces les comentaba que, bueno, esto viene del capítulo 18 de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia, específicamente en el anexo 3. En el anexo 3 está todo el detalle del cálculo de exposición crítica, o sea, ahí la super, digamos que intenta abarcar todos los escenarios posibles, incluso pues es como un paso a paso de cómo se va a hacer el cálculo. Hay algunas partes donde no es total 100% claro y de pronto se puede prestar para interpretaciones, pero eso también es algo que cambió el año pasado. Ellos bajo una nueva, digamos que sacaron una circular donde se cambia un poco el cálculo de la exposición crediticia y también deja menos espacio para interpretaciones, por así decirlo. Entonces es como más claro en cuáles son los cálculos que se deben hacer. Entonces, un poco de lo que nos habla el anexo 3, bueno, del cálculo como tal que les comentaba, nos dice que este cálculo se hace tanto para derivados como productos estructurados. Para las operaciones que se hagan por medio de una cámara de riesgo, pues no se debe tener en cuenta en este cálculo, o el valor de la exposición es igual a cero. No se tienen en cuenta las opciones de venta, bien sea call o put, excepto aquellas que hagan parte pues, de una estrategia o un acuerdo de compensación. Esto del acuerdo de compensación o acuerdo de neteo, pues va a ser muy importante en el cálculo. Y listo. Entonces, continuemos. Ahora hablamos un poco de la fórmula de la exposición crediticia. Entonces, en la circular se nos presenta que el cálculo de la exposición crediticia que la entidad debe reportar va a ser el resultado de aplicar, bueno, ahí nos dice las fórmulas contenidas en los subnumerales 1.1 y 1.2, y esto se traduce en que yo tengo que hacer dos cálculos de exposición crediticia, ¿sí? Eh, uno siguiendo el numeral 1.1 o 1.2, que es el caso para las operaciones que tienen un acuerdo de intercambio de garantías, y la exposición crediticia calculada bajo lo que están las fórmulas 1.5, que es el caso donde no existen acuerdos de intercambio de garantías u otros mitigantes de crédito. Entonces nosotros acá lo plasmamos en una fórmula y prácticamente la exposición crediticia sería el mínimo, ¿sí? Entre esos dos cálculos. Entonces, sin importar si mi operación tiene todas mis negociaciones de derivados, mis operaciones de derivados, todas tienen un acuerdo de compensación. Igual yo debo hacer el cálculo bajo lo que indica el subnumeral 1.5, que es el escenario donde no existen acuerdos de garantías. Yo igual debo hacer ese cálculo y me debo quedar con el que sea pues menor de los dos. Ahora bien, ¿cómo es la exposición crediticia? Entonces ya sé que tengo que hacer pues dos cálculos, pero pues ¿qué cálculos debo hacer? Entonces, la exposición crediticia se puede dividir en tres componentes: costo de reposición, multiplicador de garantías y la exposición potencial futura. Además, todo esto está multiplicado por un 1.4 como un nivel de estrés que la supera y especifica en la circular. O sea, ese 1.4 está ahí tal cual escrito en la norma. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estos cálculos, y de hecho ahora cuando les muestro un ejemplo, van a ver que también se hacen los cálculos así como por estos tres componentes. Primero se hace uno, luego el otro y luego el otro. Empecemos con el costo de reposición. Entonces, ¿qué es el costo de reposición? El costo de reposición va a ser la diferencia entre el valor razonable del instrumento financiero y el valor razonable de las garantías. Esto, digamos que, como su palabra lo indica, se puede pensar que es el costo de reposición de qué pasaría si, digamos, mi contraparte entra en default, ¿sí? Pues, ¿qué va a ser qué va a ser lo que yo voy a perder? Pues el valor de los contratos menos lo que, pues, tenga en garantías.
Y por otro lado, el otro componente de esta fórmula es TH, que es el umbral, más MTA, que es el monto mínimo de transferencia, menos NIC, que es la garantía inicial, ¿sí? Entonces, esto lo que dice es, si yo tengo un acuerdo de compensación, pues yo sé que nunca voy a tener, digamos que, un riesgo mayor a el umbral, ¿sí? Porque siempre que la exposición sobrepase el umbral, voy a tener que entregar garantías o intercambiar garantías, entregar o recibir, más el monto mínimo de transferencia. ¿Por qué? Porque puede que sobrepasemos el umbral, pero si no alcanzamos a llegar al monto mínimo de transferencia, pues no se va a hacer ningún intercambio, a pesar de que hayamos, digamos, que sobrepasado el umbral. Entonces, y menos las garantías iniciales, ¿sí? Entonces, vean que acá es el máximo entre cero, el valor razonable de las garantías menos, perdón, el valor razonable de los instrumentos menos el valor razonable de las garantías, o este umbral más monto mínimo de transferencia menos garantía inicial. Digamos que este costo de reposición es como cuál es la exposición actual que yo tengo en caso que mi contraparte, digamos que entre en default. Y acá fíjense también que si ustedes van y ven estas fórmulas en la circular, en la norma, pues como les mostraba yo aquí anteriormente, están divididas en 1.1 y 1.2. 1.1 cuando no hay intercambio de garantías, cuando no hay intercambios de acuerdos de compensación, y 1.2 cuando sí los hay. Nosotros acá pues vemos que esto se puede plasmar en una única ecuación. Entonces, esta en realidad es la fórmula que vemos en el 1.2, que es cuando tengo acuerdos de intercambio de garantías o grupos de neteo. Si no tuviera, digamos que tuviera una operación individual, pues simplemente esta sumatoria que estamos viendo en esta ecuación, pues el n sería un 1, ¿cierto? N es la cantidad de contratos que hay en ese acuerdo de compensación. Entonces, si yo tuviera un único contrato, pues esto n igual a 1 y me queda igual a la fórmula que está en el subnumeral 1.1, pues para los casos donde no hay grupos de neteo. Entonces, como que si uno se va al subnumeral 1.2, esas ecuaciones aplican para ambos casos, simplemente pues teniendo en cuenta que digamos que una operación que no tiene intercambio de grupo de neteo es como si fuera una operación que está en un grupo de neteo solito. El siguiente componente es la exposición potencial futura, y esta ya nos habla un poco más de cuánto sería lo máximo que yo podría tener de exposición en el futuro, tal cual como la palabra lo indica. Es bien clara. Entonces, en esta lo que el cálculo busca hacer es saber, bueno, ya sé que el costo de reposición me indica cuánto es lo que yo perdería hoy si mi contraparte entrara en default. Ahora quiero saber cuánto es lo máximo que yo podría perder en el futuro si mi contraparte entra en default. Y de hecho, vean que aquí la ecuación se divide digamos que en dos. La primera parte, pues tenemos acá una doble sumatoria, que es el valor nominal efectivo, que ya vamos a ver cómo se calcula, multiplicado por el factor de crédito. El factor de crédito es el cálculo relacionado a las volatilidades estresadas que nosotros entregamos. Pero luego vean que esta sumatoria va desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número total de instrumentos derivados que comparten el mismo subyacente y moneda, según las categorías de neteo o categorías de subyacentes. Y la sumatoria que va j igual a 1 hasta acá, son las categorías del tipo de subyacente, que son acciones, Colombia, acciones globales, commodities, monedas, derivados de crédito y tasas de interés. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula lo que nos dice es, listo, vamos a coger el valor nominal efectivo de cada instrumento, lo vamos a multiplicar por su factor de crédito, y eso lo que me va a mostrar es ese cálculo, esa exposición máxima potencial que yo podría tener en estos contratos, y los vamos a netear, ¿sí? Pues porque todos hacen parte de un acuerdo de compensación o de un grupo de neteo. Entonces vamos a hacer ese neteo haciendo esa sumatoria, ¿cierto? Porque acá tenemos en cuenta que pueden haber pues posiciones ganadoras o perdedoras, ¿no? Pero vean que
tenemos, afuera de esta primera sumatoria tenemos un valor absoluto. Entonces, acá lo que me dice es, no se pueden netear posiciones que no tengan el mismo subyacente, ¿sí? Entonces, tal vez en las fórmulas que estaban en la versión anterior de este cálculo, esto no era súper claro, no era 100% claro, entonces se prestaba para, opino yo, se prestaba para interpretaciones y que uno pudiera decir, no, pero no está claro, voy a netear, por decir algo, un swap que está en USD Cup con una acción que está un bono que está en dólares, ¿sí? Porque digamos que en la circular anterior o en las fórmulas anteriores se prestaba para eso, porque había como ese espacio de interpretación, no necesariamente eso estaba mal, pero ahora con esta nueva fórmula, sí, como que no deja espacio a dudas y es muy claro en que acá solo voy a hacer esta sumatoria para los y hasta n, y bien que acá me dice n es el número de instrumentos que comparten el mismo subyacente y moneda. Y luego ahí sí hago valor absoluto, pues, y ahí sí sumo todo el portafolio. Entonces acá yo no, ya no voy a estar neteando por tipos de subyacentes diferentes. Voy a hacer primero acá ese neteo teniendo en cuenta, digamos que posiciones ganadoras y perdedoras, luego valor absoluto y luego sumo ahí sí todos los tipos de subyacentes. Y adicionalmente, el cálculo de la exposición potencial futura para tasas de interés ahora está como separado, ¿sí? Entonces acá hago como si fueran dos cálculos. Hago primero este cálculo para todas las categorías, exceptuando tasas de interés, porque el de tasas de interés lo hago como acá separado. Listo, entonces ahora el valor nominal efectivo que se utiliza en el cálculo de la exposición potencial futura, ¿cierto? Pues, ¿qué es el valor nominal efectivo? Entonces, la superintendencia lo define como una medida de sensibilidad en términos monetarios del contrato ante movimientos en el valor de su respectivo subyacente. Su valor está expresado en pesos colombianos. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? Va a ser el valor nominal ajustado por la volatilidad, por el sigma, perdón, no la volatilidad, sino el sigma, por T. Entonces, bueno, ¿y ahora qué es cada cosa? ¿Qué es el valor nominal ajustado? El valor nominal ajustado va a ser para derivados sobre monedas, acciones Colombia, acciones globales y commodities, el valor nominal ajustado va a ser el mismo nominal del contrato. Para los derivados de tasas de interés y derivados de crédito va a ser el valor nominal del contrato multiplicado por la duración regulatoria en años, que es esta fórmula también que está acá. Es que esta fórmula es la exponencial de menos 0,05 por E, y que ese es el tiempo en años desde la fecha de corte hasta el comienzo del periodo de referencia del contrato. En caso de ser forward starting, tomar como referencia la fecha de inicio futura pactada. Entonces, lo que viene siendo es, como acá nos dice, cuando es forward starting, va a ser esa diferencia entre la fecha de cálculo y la fecha real de inicio del contrato, o la fecha en donde empiezo a valorar ese contrato. Para la mayoría de los casos, va a ser igual a cero. Luego M, ¿qué es M? Es el tiempo en años desde la fecha de corte hasta el vencimiento del subyacente del contrato derivado. Cuando el subyacente corresponde a tasas de interés, este parámetro corresponderá al plazo al vencimiento del derivado. Entonces, en general, este cálculo de R es solo para derivados de tasas de interés y derivados de crédito. La mayoría de los derivados de tasas de interés en Colombia van a ser pues contratos swaps de, de tasas de interés. Entonces, M va a terminar siendo el plazo del vencimiento del contrato derivado. ¿En qué caso M podría ser diferente? Cuando sea un derivado digamos, atado a un bono. Si no sé, digamos, un forward de un TES. En ese caso, sí tomaría la fecha de corte hasta el vencimiento del subyacente. Y el subyacente en este ejemplo que pongo sería pues el TES. ¿Listo? Entonces, esto es un poco de cómo se calcula el valor nominal eh, ajustado. En general, en la mayoría de los casos, es muy directo.
para todos los casos excepto tasas de interés y riesgos de crédito, va a ser el mismo nominal del contrato. Ahora seguimos con el siguiente componente que es sigma. ¿Qué es sigma? Va a ser el ajuste al valor nominal para capturar la magnitud del impacto y la dirección ante un cambio en el factor de riesgo correspondiente. O sea, acá es donde se incorpora pues el tema si es una posición larga o corta. Si para instrumentos sin opcionalidad va a ser 1 para posiciones largas y -1 para posiciones cortas. Y para instrumentos con opcionalidad, pues vamos a utilizar su factor de sensibilidad delta. Entonces vamos a hacer el delta y lo voy a utilizar positivo para posiciones largas en opciones de compra y posiciones cortas en opciones de venta, o sea, call y puts, y negativo para posiciones cortas en opciones de compra y largas en opciones de venta. Entonces, acá va a ser este componente, simplemente lo que nos va a hacer es, digamos que nos va a involucrar ese signo en el valor nominal efectivo y va a ser lo que yo les hablaba acá en esta primera sumatoria, lo que nos va a permitir, digamos que hacer esos neteos, porque va a tener unos positivos y unos negativos, ¿sí? Entonces, puede que yo tenga una exposición, por ejemplo, a un subyacente al dólar, digamos, pero tengo unos contratos donde yo estoy corto, unos contratos donde estoy, perdón, donde estoy largo, ¿sí? Y otros contratos donde estoy, digamos que corto contra el dólar, entonces, pues eso va a netear mi exposición y va a hacer que no sea, pues, tan grande. Entonces, ese componente es lo que nos, digamos que nos involucra ese signo y esa posibilidad de sumar y netear posiciones. Listo, ahora el tercer término, el valor nominal efectivo, va a ser el T. Este T es el horizonte de riesgo de exposición crediticia anualizado. El horizonte de riesgo de exposición crediticia en días hábiles no podrá ser inferior a 10 días y se define de la siguiente manera. Entonces acá viene como una cascada, como un, un árbol de, bueno, un árbol no, como una cascada de decisión donde pues yo voy caso a caso y miro si aplica o no aplica mi contrato en esto. Entonces, T va a ser igual a 10 días si el plazo remanente del derivado es inferior a 10 días. Listo. Si mi derivado no vence en menos de 10 días, vence en más días, pues vamos al segundo caso. 10 días si existe un anexo de respaldo crediticio que incluya revisión diaria y un umbral igual a 0. Entonces, si por ejemplo tengo un contrato que vence, no sé, en 10 años, pero tengo un anexo de respaldo crediticio que dice que yo reviso las garantías todos los días, ¿sí? O sea, todos los días potencialmente puedo hacer intercambio de garantías y tengo un umbral igual a 0, ¿sí? O sea, no voy a tolerar nada de exposición. Ahí la norma dice, listo, no importa que ese derivado sea 10 años, pero usted igual con estas medidas, pues no está teniendo nunca una exposición grande porque todos los días está haciendo un intercambio de garantías y no está tolerando, digamos, que ninguna exposición porque su umbral es 0. Entonces, en ese caso, pues 10 días. Su T va a ser 10 días. Ahora, si no es el caso, si no tengo un, un acuerdo de compensación que cumpla con esto, vamos al tercer caso y va a ser el máximo entre 10 días y el plazo de revisión de margen variable. Si el anexo de respaldo crediticio no cumple con el punto anterior. Entonces acá va a ser, listo, digamos que tengo un acuerdo de compensación, el mismo ejemplo, el derivado se vence en 10 años, pero yo intercambio garantías una vez al mes, por ejemplo. Entonces, si estoy haciendo el cálculo hoy, voy a cambiar garantías el 15 de noviembre. Entonces haría el máximo entre 10 días y 30 más o menos. Entonces me va a dar 30. Ahora, si tampoco se cumple este caso, pues que no tengo un acuerdo de intercambio de garantías, entonces me voy al escenario 4. Y si no existe acuerdo de intercambio de garantías, la fórmula se vuelve el máximo entre 10 días y el plazo del mitigante del derivado. ¿Y qué es el plazo del mitigante del derivado? Va a ser si el derivado de pronto tiene una fecha de recuponing o una fecha de terminación anticipada, eso va a ser el plazo del mitigante. Entonces, primero hago ese máximo entre esos dos escenarios y luego el mínimo entre este resultado y el plazo remanente o el plazo al vencimiento del derivado.
Y acá esto me quedó duplicado. Ah, no. Y el último caso, si el máximo entre 10 días y el plazo del derivado si no existe acuerdo de intercambio de garantías y tampoco mitigantes, ¿sí? Entonces, es esta misma fórmula, solo que si pues yo no tengo mitigantes, pues el máximo entre 10 y nada, pues 10. Entonces me quedo con el mínimo entre 10 y el plazo permanente del derivado. Luego, una vez establecido el valor TD, acá nos dice el valor TD, que es el horizonte de riesgo en días hábiles, lo encuentro con base en esta cascada, digamos, esta cascada de decisión. Lo voy a anualizar y como lo voy a anualizar, voy a hacer el mínimo entre TD y 252 sobre 252, todo esto dentro de una raíz. Ese va a ser mi horizonte de riesgo anualizado. Entonces ya con eso tenemos el valor final efectivo. Es que como la Super lo define como una medida de sensibilidad ante movimientos al contrato subyacente y es acá el valor nominal ajustado, digamos que en la mayoría de los casos va a ser el mismo valor nominal. Con el delta lo que hacemos es asignarle si es una posición larga o corta, positivo o negativo. Y con el T estamos, digamos que, amplificando esa exposición de ese nominal dependiendo pues el horizonte de riesgo de ese derivado, que en general si tenemos acuerdos de compensación, nunca va a ser el mismo vencimiento del derivado. Listo. Con el siguiente factor de crédito, nos devolvemos acá un poco a de nuevo la fórmula de exposición potencial futura y es valor nominal efectivo por factor de crédito. Entonces ahora vamos a ver ese factor de crédito. El factor de crédito, ¿qué va a ser? Es la volatilidad anualizada estresada del subyacente. Pues este es el cálculo que desde Precia ya venimos entregando varios años hacia atrás. Y la volatilidad, esta volatilidad anualizada estresada, corresponde a la volatilidad por tipo de subyacente. Estas volatilidades deben incorporar un nivel de confianza mínimo del 99% y considerar un periodo de tiempo que incluya un periodo de crisis. Entonces, la volatilidad anualizada estresada que nosotros entregamos en Precia va a ser igual a la volatilidad diaria estresada anualizada por la raíz de 252. Entonces, igual es esta anualización con la raíz de 252, pues igual vean que pues, tiene sentido con la anualización del horizonte de riesgo, ¿cierto? Ahora, bueno, y bien, ¿y cómo desde Precia calculamos esa volatilidad diaria estresada? Esa volatilidad diaria estresada corresponde al percentil 99% de los retornos, considerando que cada una de las observaciones de esta serie se pondera por un WT. ¿Donde WT qué es? Es 1 menos lambda por lambda a la T menos 1, donde T es igual a 1 hasta N. Este es un ponderador que se reduce exponencialmente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos los retornos de un subyacente para un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo, pues como la super indica, debe incluir un periodo de crisis. Durante toda esa serie se calculan los retornos y a cada retorno se le va a asignar un ponderador WT. Y cómo se calcula, pues con base en esta serie exponencial que les mostramos acá. Y ahora bien, bueno, ¿y cómo se calcula lambda, cierto? Lambda se va a estimar mediante el proceso de cuasi máxima verosimilitud, maximizando la probabilidad de obtener los retornos observados con base en una distribución normal con media cero y varianza EUMA. Entonces, con base en eso, se hace la estimación de lambda y luego teniendo lambda, pues ya puedo calcular cuál es el WT, así como ese ponderador de cada retorno en mi serie. Y ya luego con eso, pues podemos hacer el cálculo de nuestra volatilidad, de nuestro percentil, perdón, de nuestro percentil 99%. Y un caso, digamos que diferente es para las tasas de interés, donde los retornos no se calculan pues, directamente, sino que se hace el retorno de los factores de descuento. Primero se
Tomaría la serie de tasas de interés, se calculan los factores de descuento, a esos factores de descuento se les calcula un retorno logarítmico y ya el procedimiento sí es el mismo que para los demás subyacentes. Se estima lambda, luego se calcula el ponderador de cada observación y luego calcula el percentil del 99. Entonces eso me da mi volatilidad diaria estresada. Luego simplemente la anualizamos multiplicando por la raíz de 252 y esa es la volatilidad anualizada estresada, que ahora es el mismo factor de crédito. ¿Listo? Entonces, acá lo que tenemos es la multiplicación entre el valor nominal efectivo, que como veíamos es una medida de sensibilidad en términos monetarios, ¿sí?, del contrato, por eso pues tiene en cuenta su nominal, multiplicado por el factor de crédito, que sí no es individual por cada contrato, sino que en realidad es un valor para cada tipo de subyacente. ¿Listo? Pues ya tenemos esta primera multiplicación y como les decía, también podríamos ya hacer esta primera sumatoria. Pues si tengo, digamos, todo acá subyacente, digamos, Acciones Colombia. Entonces, todas las primer tipo de subyacente, Acciones Colombia, todas son en pesos, pues entonces acá puedo hacer este neteo. Entonces luego, siguiente categoría, acciones globales. Bueno, acá tengo todas las acciones internacionales, pero tienen que estar en la misma moneda. Entonces este escenario de acciones globales se me puede dividir dos o tres o en muchas, digamos. Primero netearía acciones globales en dólares, después acciones globales en peso mexicano, acciones globales en peso chileno y así sucesivamente. Luego iría así sucesivamente con cada categoría y ya tenía como cada cálculo, cada uno en valor absoluto y ahí se podía hacer la sumatoria de todos estos cálculos. Listo, entonces continuemos. Ahora vamos a hablar de la exposición potencial futura de tasas de interés. Entonces ya vimos esta primera parte de la ecuación, ahora veamos esta segunda. Listo. Para los derivados de tasas de interés, lo primero que se debe hacer es que se debe categorizar cada instrumento derivado por bandas de tiempo. Entonces, se van a categorizar con base en el parámetro M, que vimos acá anteriormente, en la duración regulatoria, acá estaba M, que veíamos que en general va a ser el vencimiento del contrato, el plazo del vencimiento del contrato, y con base en ese vencimiento del contrato, pues voy a categorizar mis derivados en estas tres bandas. Banda 1, si es inferior a un año, banda 2 si está entre 1 y 5 años, y banda 3 si es mayor a 5 años. Listo. Luego dice, al interior de cada una de estas categorías de neteo, también se debe segmentar las operaciones en función de la moneda. Es similar a lo que veíamos antes, que es en el ejemplo de acciones globales, que yo tengo una categoría de subyacente que es acciones globales, pero no puedo netear acciones globales en dólares con las de euros, por ejemplo. Entonces acá me está diciendo un poco lo mismo. O sea, listo, acá tengo todo mis derivados de tasas de interés, los clasifico en bandas, pero tengo que tener en cuenta que debo segmentar también en función de la moneda del subyacente. Listo, para instrumentos en basis, el factor de crédito se debe multiplicar por 0.5 y debe tener una categoría neteo individual. ¿Listo? Y entonces tengo mis derivados de tasas de interés, los voy a separar o a segmentar en moneda, sí, digamos que tipo subyacente, pues todos son tasas de interés, pero los tengo que separar en moneda y si tengo alguno que sea de tipo basis, también lo tengo que separar, se va como aparte. Luego de que hago esto, debo hacer el cálculo de la exposición potencial futura en tasas de interés siguiendo una de las dos ecuaciones. Entonces se debe escoger una de las dos. Entonces hay una que es fórmula sin neteo entre bandas de tiempo. Simplemente lo que voy a hacer es hago el cálculo del D, que vean que el D es la parecida a la ecuación que estamos viendo de exposición potencial futura general, que es factor de crédito por valor nominal efectivo. Entonces hago el cálculo para cada una de las bandas y entonces todos mis derivados de tasa de interés que quedaron en la banda 1, digamos en pesos, hago esta sumatoria. Igual para la banda 2, igual para la banda 3, valor absoluto y sumo todo. Entonces por eso dice que es sin neteo entre bandas de tiempo. Segunda opción, fórmula con neteo entre bandas de tiempo. Entonces ya es esta ecuación súper larga
donde ya yo cojo y hago el cálculo del D1, el D2 y el D3 es idéntico. Pues para cada banda hago este mismo cálculo, pero ahora digamos que los agrupo de una manera distinta con esta ecuación donde sí estoy haciendo como SNTO. Y listo. Y esta es aquí ya tendría la exposición potencial futura de tasas de interés. Entonces ya tendría pues los dos componentes, ya tendría la exposición potencial futura completa. ¿Cuál es el siguiente ítem? El multiplicador de garantías. El multiplicador de garantías va a ser el mínimo entre 1 y 0,05 o 5%, digamos, más 95% de la exponencial de la sumatoria del valor razonable menos el costo de reposición del portafolio o del acuerdo de compensación dividido sobre 1,9 veces la exposición potencial futura de ese acuerdo de compensación. Entonces, si uno intenta como un poco entender esta fórmula, como, bueno, ¿en qué escenario realmente esto que está a la derecha en realidad es menor que 1? ¿Sí? ¿En qué escenarios esto es menor que 1? Esto es menor que 1 si el valor razonable menos el valor de las garantías es menor a 0. ¿Sí? En ese caso, este término de acá va a ser menor a 1. ¿Sí? La exponencial de BR menos C sobre 1,9 EPF. En ese caso, esto va a ser menor a 1. Y entonces, en ese caso, toda esta expresión es menor a 1 y el multiplicador de garantías es menor a 1. ¿Sí? Entonces, es como un ajuste ante, pues por eso se llama multiplicador de garantías. Entonces, se puede interpretar como un ajuste ante cuando yo tengo, digamos que tengo más garantías que valores razonables, como que estoy sobrecubierto, por así decirlo. Tengo más garantías de las necesarias. Entonces, BR menos C es negativo, o sea, C es mayor que BR. Entonces, tengo más garantías de las necesarias. Entonces, en este caso, como que eso como que, digamos, me premia un poquito en el cálculo. Entonces, el multiplicador de garantías va a ser menor a 1 y va a hacer que mi cálculo total sea más pequeño. Ay, perdón, listo. Entonces, ahora ya vimos las fórmulas de subnumeral 1,1 y 1,2, pues con y sin acuerdos de intercambio de garantías. Ahora, de garantías no, perdón. Intercambio con y sin acuerdo de grupos de neteo o acuerdos de compensación. Ahora, el subnumeral 1,5, que habla sobre el escenario donde no hay acuerdos de intercambio de garantías, en realidad son las mismas fórmulas, no es como que sean otra fórmula totalmente nueva. Y yo les decía al inicio, prácticamente tengo que hacer dos cálculos, pero este segundo cálculo es las mismas fórmulas con un par de, digamos que definiciones o de cambios. Por ejemplo, en el costo de reposición, esta expresión TH más MTA menos NICA va a ser igual a 0, porque es el escenario donde yo no intercambio garantías nunca. Entonces, esto pues digamos que no existe simplemente. Entonces, el costo de reposición va a ser solo valor razonable menos C. Y el horizonte de riesgo, que es el T, pues me voy a quedar solo con estos dos casos. Entonces, el caso, si el contrato derivado vence menos de 10 días, pues 10 días. Si no, de lo contrario, pues voy a utilizar esta ecuación, donde igual puede que yo no tenga eh, intercambio de garantías, pero puedo tener un contrato derivado donde ya pacté una terminación anticipada o pacté una fecha de recoupling. Entonces, igual puede aplicar el plazo del mitigante del derivado individualmente. Pero en general, todo el cálculo anterior es el mismo, solo cambia costo de reposición, este término cero, y para calcular el T en la exposición potencial futura, me quedo solo con estos dos casos. Listo, ahora voy a mostrarles un ejemplo en Excel. Aquí, esto es compartir, ya vuelvo a compartir. Listo, entonces un ejemplo en Excel, un poco aterrizando toda esta información, porque es bastante información. De hecho, cuando uno va
al anexo 3 puntualmente en la circular, es mucha información. Entonces, como que hay que revisar bien en detalle para entender 100% todo lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo inicia este ejemplo? Tengo un portafolio, acá tengo 13 contratos. El tipo de contrato, tengo acá unos forwards, un cross currency swap, otros forwards y otros cross currency swaps. Columna CB, si es una compra o una venta, que me va a ser importante para determinar el delta, si es una posición larga o corta. Subyacente, entonces tengo unos forwards de USD COP, un cross currency swap de USD COP. Bueno, acá tengo un forward de Euro USD, un forward de JPY USD y tengo unos grupos de neteo. Tengo grupo de neteo 1, donde estoy agrupando simplemente estos tres forwards. Tengo un grupo de neteo 2, donde estoy agrupando un forward y un cross currency swap. Grupo de neteo 3, este es el grande, donde estoy agrupando todo esto. Forwards, un forward largo, unos forwards cortos, unos forwards en otras monedas y unos cross currency swaps. Entonces, para este ejemplo, todos su factor de volatilidad es TRM. ¿Por qué? Porque en la circular se indica que para las monedas se puede utilizar el factor de volatilidad de la TRM. Entonces, en este ejemplo tengo solo subyacentes de tipo monedas. Entonces, acá ven Euro USD, JPY igual el factor de volatilidad que voy a utilizar, pues va a ser la TRM. Entonces, igual necesito acá cuál es la moneda. Entonces, cuál es la moneda de ese subyacente. Porque recuerden que debo segmentar por tipo de subyacente y por moneda. Entonces, tipo de subyacente es monedas, factor de volatilidad TRM, pero ¿cuál es la moneda de cada uno? Entonces, pues casi todos dólares, excepto estos dos. ¿Sí? Tengo euro y yen. Ahora, fecha de vencimiento del contrato y nominal del contrato. Tenemos valor razonable del contrato, la tasa de cambio, pues para cada uno. Entonces, casi todos, pues como es dólar, 4.400. Este es uno porque es un cross currency swap. Y acá, pues bueno, la de este como está en euro, entonces la tasa de cambio es el COP. Y este como está en yen, pues la tasa de cambio es la yen COP. Y pues convierto el nominal a pesos. ¿Sí? Simplemente es la multiplicación del nominal por la tasa de cambio. ¿No? Pues acá esto está formulado de esta forma para que acá para los cross currency swap me traiga una tasa de cambio igual a 1 porque el nominal ya está en pesos. Entonces, simplemente para que no haga doble multiplicación. Listo. La volatilidad. Pues como todos tienen el factor de volatilidad de TRM de moneda, pues todos tienen el mismo. Digamos que acá, bueno, una fecha de, acá debería yo parametrizar la fecha de recouponing. Digamos que, bueno, acá le puse a todos una fecha, pero digamos que vamos a cambiarla por, dejémosle como, no sé, 26 de noviembre del 25. Y igual vemos cómo cambian los resultados cuando uno cambia esto. Entonces, esto viene a ser la parte del mitigante del derivado para el cálculo del horizonte de riesgo. Digamos que en este momento está 26 de noviembre del 2025. Luego lo cambiamos y miramos cómo cambia. Entonces, ¿cuál va a ser el primer cálculo? El plazo remanente del derivado. Acá, perdón, voy a cambiar esta fecha un poco más atrás porque tengo unos contratos que se vencían en 2024. Pues para no dañar el cálculo, me voy a devolver un poco acá para que no me quede negativo. ¿Listo? Entonces, plazo remanente del derivado, pues simplemente, ¿qué va a hacer? Va a ser pues aquí utilizo son los días hábiles, entonces aquí utilizo la función de días lab entre que la fecha de vencimiento del contrato y la fecha de cálculo. Entonces, acá tengo los días hábiles, plazo remanente de cada uno. ¿Cuál va a ser el plazo del mitigante? Pues va a ser, como todos tienen acá la misma fecha de recouponing, pues va a ser esa fecha de recouponing, 276, ¿sí? En días hábiles igual, la función días lab. Luego viene este cálculo que se llama plazo del margen. Entonces, ¿qué hace acá?
para el plazo del margen, yo ya necesito información de los acuerdos de compensación, ¿sí? Esto del plazo, toda esta información que vamos a ver hasta acá, digamos que era individual, por así decirlo. Pero vean que yo acá tengo una columna que se llama grupo neteo, y pues yo acá muestro que tengo 3 grupos de neteo. Cuando ya voy a hablar del plazo del margen, se refiere a lo que veíamos en la presentación como el próximo plazo de margen variable. Entonces, eso ya depende del acuerdo de compensación, ¿sí? Si tengo acuerdos de compensación, pues necesito esa información. Entonces, acá en el ejemplo tenemos esta hoja que se llama acuerdos de compensación, donde yo tengo pues información de cada grupo neteo. Entonces, en este ejemplo tengo 3 acuerdos de compensación diferentes. Contraparte de Y1, Y2 y Y3. Grupo NT1, grupo NT2, grupo NT3. Entonces acá intercambia garantías, sí o no. Entonces en este caso sí, digamos que en este sería no. ¿Cuál es el umbral? Pues en este no existe, en este digamos que 0 y 0, pero lo podemos, digamos que se podría cambiar también para ver cómo cambia el cálculo. Monto mínimo de transferencia INICA, pues para este como no tiene nada, no existe. Para este, digamos, monto mínimo de transferencia de 500 millones y para este de 1000 millones. NICA lo dejamos todos en 0 y garantías. Este es para el costo de reposición, ¿no? Tengo este acuerdo de compensación, hoy tiene garantías. Este pues no, porque no intercambia. Este tiene este valor y este tiene este valor. Entonces vean que acá en uno es positivo, en otro es negativo. Entonces, fecha de margen variable. Entonces, yo me paré el 15 de octubre del 2024. Acá pongámosle 15 de octubre del 24. Y acá pongámosle, no sé, digamos que en el ejemplo que yo ponía es uno cada mes. Entonces, este en un mes, digamos que este en 2 días. No es todos los días, sino cada 2 días. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora ya tengo acá la información de cada acuerdo de compensación. Entonces ya puedo volver a mi hoja de portafolio para pues utilizarla, ¿cierto? Entonces estábamos en el plazo del margen. ¿Qué está haciendo? Está haciendo buscar B de grupo de neteo en acuerdos de compensación desde A hasta G. Desde A hasta G está mal, es hasta H. Por eso es que me está trayendo acá 0. Listo. Y fecha corta. Listo. Entonces vean que acá ya me trajo. ¿Cuál es mi próxima fecha de... Ah, no, perdón. Acá yo calculé la fecha de margen variable y acá calculé el plazo ya como tal en días hábiles, igual con la función días lab. Entonces yo necesito traer es esta que es I. I. Y acá sería 9. Listo. Entonces acá ahora sí traigo el plazo de margen variable para cada contrato, que igual es el mismo para cada grupo neteo, ¿sí? Entonces estos 3 que son del grupo 1 es el mismo, estos 2 del grupo 2 son el mismo y estos del grupo 3 pues el mismo plazo. Ahora el sigma, que simplemente es si es compra es 1, si es de lo contrario pues menos 1. El umbral, estos me corrieron las fórmulas, qué pena. El umbral está en D4. Entonces están en 0, listo. Y ahora viene el cálculo del plazo. Entonces el plazo, que es ese horizonte de riesgo en días hábiles, ¿cómo se calcula? Entonces, si el plazo remanente es menor a 10, pues 10. Ese será digamos que el escenario 1. Si, no, si es mayor a 10, entonces me voy al escenario 2. Si tengo un intercambio de garantías todos los días, ¿sí? Que se traduce en un plazo de margen variable de un día y un umbral de 0, que para este caso se cumple, va a ser 10. Para estos primeros se cumple. Para este segundo, vean que ya no se cumple. Entonces, en este no se cumple, entonces pasamos al siguiente, que es si el plazo de margen es diferente de 0, entonces el máximo entre R, que va a ser el plazo margen, ¿sí? Y 10. Entonces, en este caso, como es 24 días, es mayor. Entonces,
pues me va a dar, me quedo con ese 24. Y luego va a ser si Q5, que Q5 es el plazo mitigante, si es diferente de 0, el mínimo entre el máximo entre 10 y ese plazo y el plazo remanente. Entonces, ahí digamos que esta fórmula es todo eso que veíamos del T, que es escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Pues vean que, por ejemplo, acá me está dando casi todos en 10. ¿Por qué? Por lo que todos estos tienen un plazo de margen muy corto de un día, estos tienen de 2 días. Entonces, digamos, lo voy a cambiar aquí simplemente para que vean cómo se afecta. Por ejemplo, si este plazo margen fuera, si es 0, que 0 significa que no existe, o sea, que no hay. O sea, que acá está formulado para que ya lo entienda así. Si es 0 es porque no hay. Vean que el plazo inmediatamente se va al plazo del remanente. ¿Por qué? Pues porque este no tiene umbral, no tendría intercambio de garantías, entonces me quedo con este. En este me quedé con el 24, que es, vean que igual los derivados se vencen en 133.000 días, pero en este ejemplo voy a intercambiar garantías en 24 días hábiles. Entonces, ¿cuál es mi plazo de exposición? Pues 24 días. Y en este caso, como tengo 2 días, están muy cortos, pues es como si me estuviera quedando siempre con 10, pues mínimo 10 días. Luego, el plazo TD bajo el numeral 1.5, pues es sin tener en cuenta el plazo margen, sino simplemente va a ser plazo remanente y el mínimo entre 10 y el plazo mitigante y perdón, el máximo entre 10 y el plazo mitigante y entre el mínimo del plazo remanente y el plazo mitigante. Entonces, acá me está dando casi que en muchos casos el mismo plazo remanente, pero vean que para los derivados mucho más largos, pues ya se está yendo a el plazo es del mitigante. ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos. Voy a poner acá 0 porque en la mayoría de los casos, pues este plazo es mitigante, digamos que no existe, por así decirlo. Porque en la mayoría de casos existe el intercambio de garantías diario y pues no, el recouponing existe en algunos casos, pero no es lo más común. Entonces, digamos que lo voy a dejar así por ahora y vean que cuando le puso acá todo 0, pues el plazo entre 1.5 me va a quedar todos el plazo del remanente. Entonces, claro, este test está siendo mucho más ácido que este. Listo, ahora el plazo anualizado, pues simplemente siguiendo la fórmula, el mínimo entre el plazo, 252, dividiendo 252, la raíz de todo eso. Entonces, ahí me queda, y vean que con esa fórmula lo que esto busca es que para escenarios, digamos que muy largos como este, donde acá me quedó 3.000 días, igual esa fórmula hace que esto sea máximo 1. Esto nunca va a ser mayor a 1. Entonces, ese horizonte de riesgo máximo va a ser 1 para estos derivados muy largos. Luego calculamos el valor nominal ajustado, que para los casos que no son tasas de interés, como vimos, pues va a ser el mismo nominal, y el valor nominal efectivo, pues va a ser el nominal ajustado por el horizonte de riesgo T, por el sigma o el delta, que simplemente le cambia el sigma. Entonces, ahí calculé el valor nominal efectivo bajo cada una de las subnumerales. Para el 1.5, pues que cambia, que tomo el plazo T bajo es en 1.5, pero el sigma utiliza el mismo y el valor nominal ajustado es el mismo. Y ya con eso puedo calcular cuál es el valor máximo futuro de ese contrato, simplemente al multiplicar el valor nominal efectivo por el factor de crédito, como veíamos, que es la volatilidad. Entonces, con eso tengo, como veíamos en la ecuación, la multiplicación entre valor nominal efectivo y factor de crédito para cada uno individualmente. Entonces, ¿qué me falta hacer? Simplemente, pues, hacer esas sumatorias que se hacen acá en esta hoja de EPF. Pues vean que para cada grupo NTO, por factor de volatilidad y moneda, aquí se hace un sumarse conjunto ¿de qué? De ese valor máximo futuro, que es el valor nominal efectivo por el factor de crédito. Se hace la sumatoria, que está haciendo esos neteos, por tipo de subyacente y moneda para cada uno de los escenarios 1.2 y 1.5. Luego ya lo hace para el acuerdo NTO como tal completo. ¿Sí? Entonces, pero
ya acá no puede, ya no va a netear, ¿sí? Saben que acá ya tengo la fórmula del valor absoluto. Aquí listo, ya tengo, por ejemplo, para el grupo 3, es el único donde tengo ese ejemplo, tengo tres monedas distintas, entonces no puedo netear estas tres monedas, sino puedo hacer la sumatoria de ese valor máximo futuro para todos los contratos del grupo neteo 3. Primero tengo que hacer para dólar, luego para euro, luego para yen, y ahí sí puedo netear esos tres cálculos, ¿sí? Sumando esos tres. Ya finalmente, teniendo pues ese cálculo de la exposición potencial futura, que digamos que es un poco más complejo, ya puedo hacer el cálculo final de la exposición crediticia y es, listo, para el grupo NT1, ¿cuál es su valor razonable? Aquí sí puedo sumar todo, hacer la sumatoria de todo el portafolio. Ahí es igual teniendo en cuenta posiciones ganadoras y perdedoras. De hecho, vean que el grupo NTO3 acá tengo una posición perdedora. Traigo las garantías que tenía acá, digamos que registradas. Traigo igual información de TH, MTA, NICA y calculo el costo de reposición con la fórmula que está, que es el valor razonable menos las garantías, el máximo entre el valor razonable menos las garantías y TH más MTA menos NICA o cero. Este es el costo de reposición. Entonces, en, en este caso, vean que me quedo con el valor razonable porque pues no tengo garantías. En estos dos casos, me estoy quedando con la suma entre TH y MTA, que es 500 y 1000 millones. En este caso, pues, como esto está negativo, me está dando pues un número negativo, un número mucho más grande, entonces me quedo con este monto mínimo de transferencia. Hago el cálculo también bajo el subnumeral 1.5, que es asumiendo que estos tres son cero, entonces me quedo simplemente con valor razonable menos garantías. Entonces, vean que acá ya, en este caso me da igual, en este caso me da cero, ¿sí? Porque acá tengo más garantías que de digamos que lo que tengo en valor razonable o lo que vale mi portafolio. Y en este caso, pues me quedo con este valor. Luego, exposición potencial futura, pues ya la calculamos. Entonces simplemente aquí hace el buscar B hacia esta hoja y la trae para ambos escenarios y calculo el multiplicador de garantías, que es, siguiendo la fórmula, el mínimo entre 1, 0.05 más 0.95 por la exponencial de valor razonable menos garantías sobre 1.9 veces la exposición potencial futura. Entonces, el multiplicador de garantías bajo el numeral 1,2 y 1,5 pues cambia en que utilizo una exposición potencial futura o la otra, ¿cierto? Y ahora vean que lo que les comentaba, para este caso de grupo NTO2, como tengo más garantías de lo que digamos que en realidad vale mi portafolio, pues el multiplicador de garantías es menor a 1. Entonces, mi ecuación de exposición crítica finalmente va a ser 1.4 veces el costo de reposición más la exposición potencial futura más el multiplicador de garantías. Vean que cada uno bajo el numeral 1,2. Y pues para la exposición bajo el numeral 1.5 utilizo los cálculos bajo el numeral 1.5. Entonces llego a esto y la exposición final que yo tendría que reportar sería el mínimo entre las dos. En este caso, como este no tiene intercambio de garantías, pues el cálculo bajo las dos me da lo mismo. Pues de hecho yo podría para esta pues simplemente hacer el cálculo bajo el numeral 1.5 porque como no tiene garantías pues va a dar igual. En esta, de hecho en estas dos vean que me dio más pequeño el 1.2. Entonces el que estoy reportando es bajo el 1.2 porque como este tiene, que eso es lo más usual, porque como este tiene en cuenta los intercambios de garantías, pues estoy neteando más posiciones, el cálculo del T en general me da menor, porque tengo esas revisiones de margen, como llama la norma, que son esos plazos donde yo intercambio garantías, que si en general es diario o cada semana, pues eso reduce la exposición versus este escenario donde no tengo eso. Entonces, por eso en general termina dando igual a el mínimo 100 casi siempre es 1.2. Entonces, eso era
Eso era todo. No sé si tienen inquietudes, tal vez mucha información, pero es que ese anexo 3 que les comentaba de la circular, pues es bastante extenso. Entonces, intentamos aquí cubrirlo en una hora en este espacio. Entonces, por eso estaba tal vez muy rápido, intentando pasar todo muy rápido porque era pues mucha información. Y listo. Entonces, si no tienen inquietudes, preguntas, comentarios, pues muchas gracias por su asistencia en este espacio.